Di Stéfano explotó contra la casta en TN en vivo. ¿Pero qué pasa? Con las leyes después te la derogan y no pasa nada. Se cagan en las leyes. Lo que tenés que generar es un cambio de proceso. El cambio de proceso hay que generar. Clase media, tema económico, porque mientras pasa todo esto y están todos votando sus privilegios, la gente la sigue remando. Se habló mucho estos días con qué es lo que está pasando con los ingresos de la clase media, con una clase media que aparentemente se está achicando, con una clase alta que está viajando mucho, aumentaron los viajes al exterior, pero ahí tenés un tema, Guada, si disminuyó querés. el turismo interno. Claro, ahora tenemos una plaquita para compartir. Hay un tema muy vinculado al consumo que ahora le vamos a preguntar a Salva, que tiene que ver con lo siguiente. Si vos le preguntás a un mozo cómo está, probablemente te diga que la economía está mal porque vende menos. Si le preguntás a un tipo que vende autos, te va a decir está espectacular porque estoy vendiendo un montón de autos. El tema es que en el medio tiene que haber algo. Ahora, si querés, compartimos las placas de qué sectores del consumo. Esto es así, mirá, esto hay que entenderlo también en qué sector estamos hablando. C1 es el más rico de la Argentina, el 6%, los que ganan más de 9 millones de pesos. Clase alta. Y de clase alta, y de esos los más pobres. 50% no llega a fin de mes. Esa afirmación, fíjate cómo pega mucho más en el último sector de abajo, que es el del más pobre, y cómo pega mucho menos en el C1. Obviamente los que ganan 9 millones de pesos por mes llegan. 30% resigna gastos para pagar los servicios. Bajo esta pregunta que hizo Moiguer, el 45% de la gente más pobre tiene que resignar gastos y el 12%, voy a los extremos, de la gente más rica del país no tiene problemas. Pero estando Salvador acá, es una falta de respeto que hablemos nosotros, ¿no, Guada? Claro, por supuesto. No, mira, ahí en el tema consumo prácticamente el 60% de las personas vive de sueldo a sueldo, no puede ahorrar. Hay muy poca cantidad de gente que puede ahorrar. Cuando vos mirás la venta de supermercados minoristas, mayoristas, centros de compra, estás en el mismo nivel de venta que en noviembre del 23. Si vos ves, como bien decía él, autos y motos, vendés mucho más. Claro. Ahora, ¿por qué alguien se compra un auto o una moto? Probablemente porque tiene crédito o porque tiene dólares ahorrados. Ahora, todavía persiste en la clase media argentina, por lo que veíamos en ese cuadro, esa sensación, ese inconsciente colectivo de tragedia. Vamos a comprar dólares. Por ejemplo, el 10 de abril se levantó el cepo. Entre el 10 de abril y el 30 de abril los argentinos compraron 2.000 millones de dólares en el mercado. ¿Por qué? Porque lo hace sentir seguro. Ahora, si esos argentinos, como está diseñado el programa económico, van a comprar dólares y se los llevan a la casa, no generan juego económico. Están gastando esos dólares. No generan juego económico. Entonces, si esos argentinos pondrían la plata a plazo fijo, la tasa de interés de plazo fijo bajaría, los créditos bajarían y la gente digamos, podría adquirir producto y la economía se reactivaría. Preguntarte algo, Salva, que vos preguntás en el gobierno esto que estamos charlando, de que a algunos sectores les va muy bien y otros rescindieron el consumo, y te dicen que hay un cambio de mentalidad en la Argentina, de que hay gente que en vez de comprarse una tostadora, ahora puede ahorrar para comprarse una moto, o un auto, o un crédito. Claro que... Además, la moto es un Dice consumo que- popular en general. Claro. Sí, bueno, pero Si también estamos subió mucho. Un comparando litro de con- combustible haces 40 kilómetros. Entonces, sacá la cuenta cuánto te ahorra en boleto de colectivo y cómo pagás una cuota de Claro, una moto. ¿Vos sentís que cambió eso? Que hay gente que No. le dice, che, por ahí me No. puedo comprar Porque autos, además, antes no. si no, comparamos dejo de comprar con un jean. No. momentos con mucha inflación, la gente estaba estoqueándose, Claro. ¿no? Y trataba de deshacerse de los pesos. Ahí empieza a haber un montón de cuestiones que tienen que ver con la dinámica cotidiana. Vos hacías compra precautoria. Vos ibas y decías, dame 2 aceites, porque Morfi, el aceite claro, va a comida. aumentar y esto compra. Entonces, ¿qué pasa? El supermercado de Jorgito, Sí. digamos que estaba acá, vendía mayores cantidades por la venta precautoria. Cuando se va la venta precautoria, Jorgito, ¿qué le pasa? Digamos, vende menos. Pero cuando vende menos, empieza a canibalizar con el de al lado. Porque, ¿qué pasó cuando hubo alta inflación? Había Podía negocios cobrar lo por que todos lados. Era que nadie sabía lo que Había costaba. muchos negocios y ahora cuando baja la inflación te das cuenta que sobran negocios y faltan consumidores. Entonces, la matriz productiva de una economía con alta inflación es totalmente distinta a la matriz productiva de una economía sin Y además, inflación. miremos lo que es la pirámide argentina por ingresos, de estas clases sociales que veíamos antes. Fíjate, la base de la pirámide, que es la clase baja, Claro. es el 50% Eso es terrible, sí. de la pirámide. Es un problema que arrastramos hace 2 décadas, ¿no? Generás, Sí, claro. ¿Cómo generás reactivación del consumo muy si tenés un 50% de gente que cobra un 19% hasta
hasta 585.000 y un 31% hasta 1.120.000 que se le una va cosa en el alquiler. Para preguntar a Salva, rápido para contarlo si del querés, consumo. miralo al revés. Digamos, es dramático que gane eso. Ahora, ese mercado, dámelo, que es interesantísimo para venderle cosas. El 50% de la clase baja. Le podés vender un montón de productos, un montón de cositas. Pero si se le va la guita en el alquiler nosotros estamos trabajando con un montón de empresas, por ejemplo, frigoríficos, que no te voy a dar el nombre, que trabajan vendiendo boca de expendio en el frigorífico y venden muy bien y ganan más dinero y venden productos populares a mucho menor cortes plata. Económicos de carne. Por supuesto, porque vos, por ejemplo, el frigorífico, ¿qué tiene que hacer? Agarrar la media red y llevarla a un carnicero. Carnicero hace un recargo. Bueno, el frigorífico, que le dijimos, ponés 5 bocas acá en el pueblo y vendé igual que vendé directo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Llegás con un producto al consumidor muy barato, 72 hamburguesas, 60 gramos, 25.000 pesos. ¿Qué te parece? Eso existe en el interior, lo hacemos y nosotros permanentemente empujamos Carlos tiene un dato, situación. perdóname para cerrar, Carlos tiene un dato sobre cómo se está achicando en altura, ¿no? Los argentinos, justamente por quizás el consumo de cada vez los valores nutricionales que ingieren son de menor calidad. Lo que hablamos de las piezas dentarias tiene un correlato en la estatura. Y el argentino, el varón de 18 años, que es la estatura más alta, hace 30 años que se ha estancado en nuestro país, en relación a otros países donde siempre ha crecido. Con lo cual hoy el argentino tiende a ser relativamente menos alto que países como los países desarrollados, básicamente, o que Corea del Sur, que en 50 años nos pasó en estatura. Increíble. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con lo que los chicos tienen enfermedades en la infancia. O sea, la Corea del Sur, no además, los asiáticos son en promedio más bajos, ¿no? No, y que en el año 80 tenía un PBI como el de Uganda. Sí, sí, claramente. Jorge. Voy a tirar de ese dato para mayor profundidad. Si estamos hablando de una población que ya tiene menos dientes y que tiene menos estatura, imagínate el impacto de lo que está pasando en el cerebro, ¿no? Entonces, nos estamos tratando de pensar a nosotros como un mejor país hacia el futuro y vamos a tener una población argentina que ni siquiera va a poder ser la Colombia de los call centers, que no sabemos si va a poder ser la China agraria del arroz, porque la población no da. Porque aparte, nuestra generación somos con lo que quedaba de todavía una buena educación, La ¿no? Un buen sistema educativo. La educación es importante y me parece importante algunas metas que se han intentado ahora o que se están colocando, que tiene que ver con que los chicos en tercer grado sepan leer, 64% de los chicos de tercer grado no cosa que para lo que nosotros era algo que era básico porque nuestra educación era totalmente distinta. Vamos a ver si el público que hoy banca la Libertad Avanza y que está construyendo un caballo de Troya lleno de trotil para meterlo dentro de la política argentina y que vuele todo, vamos a ver si ese electorado se comporta diferente cuando tengan que reelegir por tercera vez los intendentes que empiezan a poner ahora, ¿no? Es decir, descalzar el sistema político como idea está bien, porque son las generaciones que han convertido un país de 75% de clase media en 60% de pobres, son unos genocidas. Ahora, la idea de renovarlo per se no significa que vaya a ser algo mejor. Y eso que viene mejor también tiene que girar, tiene que transitar y tiene que ser una puerta giratoria. Si no, este mismo público va a estar va a estar cometiendo el mismo error. ¿Sabes por qué lo digo, Guada? Porque dentro de todos estos intendentes hay una parte del público, ex votante de Cambiemos, ahora votante de la Libertad Avanza en San Isidro, que votó a un padre y a un hijo durante 50 años y que creen que esto que estamos mostrando ahora es un problema de los pobres que no tienen cabeza para la política. ¡Ojo! Absolutamente. Y que dejó a su hija, intentó que como él ya no podía reelegir, estamos hablando de Abel Pose, que ahora es concejal, Gustavo Pose el hijo y ahora... Melchor el padre, Gustavo. Sí, parece que le regaló un viaje también espectacular al Caribe. Pero más allá quiero ser disruptivo en un punto, más allá de todas estas cuestiones que son muy importantes hablarlas, la pregunta es, ¿cambiamos la estructura de administración del Estado? No. Porque el punto es, vamos a poner un City Manager, vamos a poner una auditoría sobre el City Manager, vamos a hacer un presupuesto base cero, porque también, digamos, no seamos hipócritas nosotros. Vamos a trabajar en leyes de transparencia. Se había avanzado un poco en el 2015, 2016, cuando estaba Macri. De hecho, bueno, había un Ministerio de Modernización, hubo un intento,
Pero ¿qué pasa? Con las leyes después te las derogan y no Guada, pasa nada. se cagan en las leyes. Lo que Eso. tenés que generar es un cambio de proceso. yo coincido con lo El que- cambio de proceso hay que generar. China hay city manager. Las ciudades chinas contratan city manager, contratan un gerente. A mí me da la impresión de que si nosotros no vamos o no pensamos en un cambio profundo de la estructura, me estoy refiriendo a Argentina puede funcionar con 23 ministerios de salud cuando durante 35 años pudieron mantener la vacunación de los chicos. Si nosotros no vamos a pensar a fondo esto, primero, sepamos que los recursos van a ser escasos por mucho tiempo. Entonces, para administrar recursos escasos vos tenés que ser muy eficiente. La Argentina es 30% menos eficiente que Chile o que Brasil. Eso es increíble. Ahora, esos países tienen políticas muy agresivas. Y me parece a mí que va un poco por el lado de lo que vos planteabas. Lo último, que- Exacto, Pero si bueno, no el tenemos Raúl planteó presupuesto recién. nacional, hoy no tenemos aprobado un presupuesto nacional, digamos. Bueno. Seguimos con el presupuesto 23, entonces es muy difícil, y yo coincido con el doctor, establecer políticas, porque si vos no sabés cuáles son tus metas, cuál es la plata que vas a gastar y después ¿qué objetivo cumpliste? Porque ese es el tema. Pero hace Que 40 muchas veces- años, Vos pero- fíjate, Pero es que a el nadie tema le- de la le preocupan vacunación. los objetivos. Tenés vacunas, se gasta plata para comprar las vacunas, nadie está interesado en colocarlas. Y la verdad que comprar vacunas puede ser interesante para algunos, Porque no hay sean castigo. funcionarios. No hay- Exactamente. a nivel mecanismos Así es, administrativos. no hay castigo. Podés subejecutar Bueno. un 50% de tu presupuesto, que no pasa Bueno, No nada. pasa nada. él dijo algo interesante que habla de las Muchas gracias. empresas. En las empresas, Como pasa siempre. hay procesos. En las empresas, el dueño de la empresa no está gerenciando. El dueño de la empresa no es el que maneja el bien de capital necesario para reproducir la cantidad de bienes que se van a poner en el mercado. La pregunta es, nosotros votamos una persona Manager. que no fue ni manager, ni administra No un pasa nada, Estado, no pasa ni absolutamente nada. Entonces, cambiemos ese proceso de una vez por todas. Sí, pero es una expresión de deseo, porque fíjate lo que pasó acá en Bahía Blanca, que lo estábamos contando. Esto fue también una ciudad que quedó bajo el agua en marzo, que tiene que levantarse económicamente, socialmente, que deberían estar preocupados para ver cómo hacen la reconstrucción. Y sin embargo, la última sesión, que fue el 12 de junio, o sea, hace 12 días, 13 días, no se volvieron a juntar en el Consejo Deliberante. ¿Y para qué se juntaron? Para ver el convenio colectivo de los empleados municipales que les garantiza que los cargos se heredan. Mirá esto, porque también vamos a seguir con el indignómetro. Los cargos, desde el 2016 en Bahía Blanca, los cargos municipales se pueden heredar. Fallece jefe de familia, puede ocupar su cargo municipal, aunque no sepa qué hacía, Claro. su cónyuge o sus Estamos hablando hijos. no de cargos políticos, digamos, sino Cargos de... municipales. Claro, es como la fraternidad de Maturano, digamos, los trenes que son Claro. todos Bueno, cargos hereditarios. en Ushuaia pasa lo mismo. Cero hay En Mar del varios. Plata es algo que se deshabilitó este año, Claro, pero funcionaba también de esa manera. Es anti-meritocracia, claramente. Bahía Blanca, que todavía está viendo cómo hace la reconstrucción, les decía, además hubo un intento en el Congreso Nacional de darle más fondos. Recordemos, tenemos una placa, 200.000 millones de pesos les giró o les está girando, no creo que esté todo ejecutado ese fondo. 10.000 millones en el momento de la inundación y 200.000 le va girando para la... Esto es lo que se anunció por reconstrucción. decreto los primeros días de abril Exacto. de parte del gobierno nacional. Después se trató en tanto en Además- diputados como en el Senado la emergencia. Claro. Ahora que lo rechaza, igual es para que un poco mejore y aceite la comunicación el propio gobierno con sus diputados. Avisaría si no lo votan a favor como pasó, porque cuando se votó la emergencia, la Libertad Avanza lo votó También a favor, lo votó. ¿no? Claro. ¿Y sabés lo que dicen los diputados que lo votaron? Que el gobierno está diciendo no, en realidad lo vetan porque estaba duplicando lo que ya había hecho el gobierno, que es, por ejemplo, abrir este fondo fiduciario con 200.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que dicen quienes elaboraron el proyecto? Ojo que hay una diferencia, porque el proyecto que se aprobó en el Congreso le daba también un resarcimiento económico, una asistencia económica a las pymes, a los comerciantes que no estaban Claro. siendo objeto de subsidios Líneas por de parte del crédito, abarcaba gobierno. más cosas. Sí. El proyecto. Vos planteabas algo que no es menor y se vincula con esto, Guada. Lo poco que se ha sesionado este año, como suele pasar los años impares. Ahora, me parece que los que menos tienen deseo de que se sesione
de acá hasta lo que termine por lo menos el periodo legislativo son justamente los propios referentes del gobierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el último tiempo del gobierno con esta conformación del Congreso. Y con esta conformación del Congreso, en cualquier sesión te puede aparecer un martes 13. De hecho, entiendo que hay una serie de proyectos relevantes para la Argentina, una reforma tributaria y un montón de cosas más que están esperando reforma laboral para el año que viene cuando el Congreso sea mejor. Mirá este discurso, tenés el discurso, Gianni, de el momento en que se votó. Hay una concejal que hace un discurso, a ver, miremos y hoy la concejal preopinante decía que es un movimiento peronista. No sé si todos los trabajadores municipales son peronistas o no lo son, pero sí lo que yo pongo en foco es que son trabajadores muy comprometidos con la ciudad y que la experiencia que tuvimos en la gestión, eso es valorable y por eso hoy la mayoría de nosotros vamos a acompañar este convenio colectivo de trabajo. Vos decís es de Unión por la Patria, ¿no? Sí, claro. No, es de Juntos por el Cambio. ¿En serio? Gisela Caputo. Mira. Es una de las... Un beso enorme a la caputista. Es una de las que votó en contra, a favor, perdón. Los únicos que votaron en contra fueron los de La Libertad Avanza, pero entre uno de los de La Libertad Avanza hay un ex-pro, ahí tenemos la grilla. Hay uno que en las elecciones anteriores había entrado por el PRO y que había votado en el 2016 a favor de este convenio que les daban los cargos hereditarios. Así que, chicos, pónganse las pilas porque están todos entongados con estas cosas. Es increíble. Ahora, en ese caso, tiene que haber un gerente de recursos humanos que se dedica a eso. Y estos tipos, dedicarse a otra cosa, no se pueden dedicar. Eso, bueno, pero a ver, vos hablaste de empresa. Sí. Tenemos que tener un esquema empresario. Bueno, muy bien. Vos cuando en tu edificio tenés la despensa y la controlan todo. Perfecto. Si vos nosotros podemos controlar nuestro edificio, se puede controlar el Estado. Pero entonces, ¿te das cuenta que vos consejo, lo que estás pidiendo es un imposible? No, es que justamente de las utopías salen las realidades. No podés pedir, digamos, cosas. No, está bien, Salva. No, yo coincido contigo, pero hay que reconocer que los argentinos no tenemos la costumbre de controlar las expensas. Tenemos la costumbre de llorar cuando nos cagó el administrador del consorcio porque se entongó con el plomero y porque se entongó con el electricista. Y el deber ser, ¿qué debe ser? No, ¿sabes lo que pasa? La Mirá, rendición hoy de una cuentas. cosa, Ariel Wall daba un ejemplo genial. Imagínense una reunión de consorcio, vos estás en un edificio con los caños rotos, gotean las paredes, y los representantes que mandamos a esa reunión de consorcio, que son los políticos, están discutiendo a ver cómo se reparten los cargos, si cambian al administrador. Bueno, no están resolviendo ningún problema a la gente. Cambiar la estructura. Bueno, entonces pero no podés dejarle la administración ¿sabés qué pasa? de la cuestión los políticos pública cuando a la asuman, política. por más buenas Tenés que buscar intenciones, gerente de pero ciudades. por más que tengan buenas intenciones, los políticos cuando asumen también deben favores a sus aliados políticos y ahí empiezan, ¿no? A poner gente en cargos y ahí se termina desvirtuando todo. Bueno, pero justamente... Mira esto que les voy a mostrar porque vieron la semana pasada en esta ola de ataques contra la prensa, contra la oposición, luego de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner. Hubo un ataque a la vivienda del diputado Espert en Martínez, que quedó todo registrado en cámaras de seguridad, donde vaciaron bolsas de bosta en la puerta de su casa y le pusieron también un pasacalle con insultos, ¿no? Referidos a esa bosta. En este mismo sentido del no jodan con Cristina que apareció por Bueno, distintos lugares. Tiraron caca. Una de las que hizo este atentado, porque es un atentado en cualquier país serio, estas personas estarían presas. Además fue un nivel de amateurismo terrible, porque fueron con el auto con la patente puesta, con la cámara de seguridad. No hagamos apología tampoco. No, pero o sea... Sí, aprendan de la gente de Gildo Frank que tienen la patente limada. Bueno, pero ¿sabes por qué quizás no tenía tanta experiencia? Porque es profesora de yoga y directora de sensibilización. Mirá, me vuelvo. La provincia de Buenos Porque son Aires. impunes. Es directora en la provincia de Buenos Aires. Es directora de la provincia. Era. La tenés que echar. Me parece que la van a echar. Obvio. Me parece que ya está. Bueno, si van a echar, tienen que echar a los que entraron acá, Sí, también claro. en TN, que también tienen cargos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y vos querés que pongan directores, gerentes, Bueno, eso es lo que... mirá con lo que tenés estamos que instalar lidiando. el tema. Nunca, en ningún programa escuché yo hablar de gerente de ciudad. Y acá todos lo conocemos y nadie lo impulsamos. Entonces tenemos que empezar a impulsar algo distinto, porque eso tocas y sale pus. De todos lados lo que toque va a salir. Se pueden hacer cosas. Yo cuando estuve en el PAMI saqué el 20% de trabajadores que no trabajaban o que no cumplían funciones y todo lo demás.
Y lo hicimos, se puede Sí, hacer. pero después que se el que puede. sigue viene. y Bueno, te llena de eso es lo que hay que hacer, que no se cambie, porque si después viene otro y hace una profunda, pone, para hacer una gerencia, yo tenía un gerente, pone 5 gerentes para hacer exactamente lo mismo, doctor, obvio, la plata no va a pero vale alcanzar. la pena marcar diferencia, perdón, Carlos, porque una cosa es la inutilidad o no que haya ni o que no. Acá estamos hablando de una situación de violencia explícita, ¿no? Pero Es yo, como- a ver, escuchame, la otra estuve en cuestión. el PAMI por hacer esas cosas, a mí me tiraron pintura en toda mi Sí, casa, vos vos fuiste recordás amenazada, sí, exactamente. Esa explícita, una amenaza. Veamos quién es. Pará, Es una a ver, vergüenza. veamos, debe ser el primer caso de una profesora de yoga que además... Agresiva. claro, violenta, ¿no? Alexia Abaigar, que es directora de línea. No existe el rango de secretario en Provincia de Buenos Aires, por lo tanto es ministro, directora de línea, sería en ese orden, titular de la Dirección de Sensibilización ¿Y qué vendría Promoción a ser la de Derechos. sensibilización? Y si te digo el cargo inmediatamente superior, peor todavía. Aparte te lo voy a leer solamente porque vale la pena. Ay, Dios, qué disgusto. Promoción de derechos, Esa Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos está dentro de la órbita de, y no maten al mensajero, la Dirección Provincial de Abordaje Territorial de Política de Género y Diversidad Sexual. No, Dios. Increíble. Dios, ¿y vos querés que pongan un Ella gerente? es Alexia Abaigar, dentro de la estructura del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, que comanda la ministra Estela Díaz, de El Palo en la interna ¿Y ella peronista. de dónde viene? De Axel Kicillof. Porque Bueno, hace 15 años que está en la función no pública. terminaba de identificarlo, por lo menos su jefa política en última instancia, estamos hablando de Estela Díaz, la ministra de la Mujer, responde a Axel Kicillof en esta interna tan expuesta y abierta que hay dentro del peronismo. Ella está bajo esa órbita. ¿Algo, Axel? Por ¿Cierto? ahora no hubo expresiones. Funcionarios patoteros no dijo Hubo nada. expresiones sí te dicen fuera de micrófono respecto a la posibilidad de que efectivamente ella no continúe en el cargo, no hubo todavía. Eso, sí, no, yo pregunté, me dijeron, nosotros no podemos hacer nada con alguien que comete una estupidez fuera del horario laboral, pero la vamos a echar. Claro. Pero perdón, fueron fomentadas por la Cámpora, la bajada de Sí, línea también. directa de la Cámpora, Claro. que tuiteaba las amenazas de... Lo que pasa es que al ser funcionaria- que dejaron acá con... Hay una Mañana responsabilidad y la van a va echar. a prestar declaración. Tanto ella fue detenida junto a otras 2 personas. Ahí, bueno, no terminamos de Tenemos explicar una cómo foto, fue el operativo. a ver si no... Si En la playa, mirá. Si no la vieron sensibilizando en el territorio a la directora de sensibilización de la provincia de Buenos Aires, bueno, acá la tienen. Fotogénica, Bueno, lindas vacaciones, tomándose vacaciones. Profesora de yoga ya te habilita para ser funcionaria en la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber alguna foto de ella ayudando a sus alumnos a meditar, por ejemplo, Guada. Claro. ¿No? Eso tiene que estar, o haciendo la parada de cabeza, pero meditar O me parece que meditando con- antes de tirar la bosta, por Sí, ejemplo, por eso, ¿no? claro, para no enojarse, para no sacarse de quicio, para controlar la emocionalidad. Hay una parte de lo que nos pasa, esto ahora va en serio, Guada, hay una parte de lo que nos pasa que no tiene que ver con lo político ni con lo ideológico, sino que tiene que ver con la estructura psicopatológica de las personas que habitan la política. Tiene razón, Jorge. La verdad es que es un escándalo. Hoy hablaba con gente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para ver qué pasó con los que entraron acá al canal a romper todo un canal. Te rompieron el auto a vos, te destruyeron, vos todavía estás sin La persona auto. que los dirige es un universitario que además tiene un máster en gestión pública. Digo, un tarado que tiene un máster en gestión pública que por lo menos lee y escribe es el que comanda a los tipos que entran acá a romper vidrios, porque entraron a romper vidrios. Entraron a romper todo lo que hubo a su paso y si se cruzaban con alguien no me quiero imaginar lo que pasaba. Recordemos que hay 2 que son asesores de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, los que se estaban votando para la reelección indefinida. Claro. Y hay 2 que están en la Universidad de 3 de Febrero y también con sueldos de asesores, de concejales, todos, obviamente, Unión por la Patria y todos de la Cámpora. Y todos cercanos a Guado de Pedro, ¿no? Que no es un dato menor. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo
Y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo. Bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mi entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distinto, porque con qué me van a salir, con que, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché acá puto a Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver, me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más, que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau chau.